Muy buenas noches, tardes, días. Mi nombre es Fabio Alexander Wolfson Heredia. Soy estudiante de trabajo social en la Universidad Uniminuto. Hoy vengo a hablar de la problemática social de la pobreza en Colombia y cómo esta afecta en nuestras vidas, incluso sin afectarnos a nosotros directamente. Estoy siendo acompañado por David Steven Garzón Rodríguez, que me va a estar haciendo compañía en este podcast. Exactamente. Pero a ver, pues prácticamente esta problemática empieza ya desde hace mucho tiempo. La pobreza viene ya estipulada desde que pues comenzó todo esto de lo que es la tecnología, la modernización, el capitalismo más que todo. Entonces, pues, debido a esto, se ha generado un desnivel. Esto porque esto es prácticamente una jerarquía, por decirlo así, económicamente, porque prácticamente la pobreza y entre muchas otras problemáticas se genera es la desigualdad. Entonces estos van vinculados de la mano. Entonces, generalmente en Latinoamérica, más que todo, Centroamérica, América Latina, Suramérica, todo este, menos los norteamericanos, se ha generado esta problemática de la desigualdad social y económica, ¿no? Pues, y Claro, esta claro. en gran medida afecta a las personas que no tienen recursos, o sea, la gente más vulnerable. Lo cual, pues en Colombia, tristemente se presenta mucho y Sí. se ha visto bastante problemática. Y el gobierno, pese a que ha ayudado sacando los subsidios, entre otros, por ejemplo, como las credenciales alimenticias, o bueno, ay. No, sí, tranquilo. Sí. Puede ser, pueden ser sí, los subsidios, por ejemplo, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, entre otros, haciendo que este número de pobreza, o sí, de gente vulnerable, Aumente, escala. disminuya, sí, claramente disminuya, para que no, pues, el país no se venga afectando por esto. Entonces, pues Colombia ser un país ya del tercer mundo y subdesarrollado, pues esto prácticamente funciona a muy pocas medidas, muy pocas veces. Entonces, lo que hace es que siga habiendo desigualdad, pues pese a que se trata de generar oportunidades, se hace muy poco, más sin embargo, esto no abarca toda la problemática y más que todo la benefician muy poco, porque pues Colombia siendo un estado tan subdesarrollado y políticamente hablando en esto, Claro, claro, claro. pues hace que la gente muy vulnerable no se vea beneficiada, o bueno, sí se vea beneficiada hasta cierto punto, más sin embargo, esto no saca de alguna manera a la mayor parte de la población porque pese a que Colombia tiene bastantes habitantes, la mayor parte es gente vulnerable, obviamente por la desigualdad que se hay. Entonces, pues esto viene afectando a muchas personas y pues prácticamente a algunas personas sí, pues no a la mayor parte, pero a unos muy pocos les ha ayudado. Por ejemplo, han podido salir adelante. Más Con sin estos. embargo, Con esos subsidios que me estás diciendo entonces. exacto, más sin embargo, no todos disponen de poder salir adelante, por decirlo así. Entonces, pues se viene generando, esto es una problemática muy fea, socialmente hablando y pues abarca todo, esto es global, no solamente en América Latina, aunque simplemente en la América Latina ya es algo más abrupto, me refiero a que es en gran medida, a gran escala, porque en países norteamericanos una tasa de desempleo es más baja que en lo que es en Latinoamérica, Europa también. Entonces, pues, con este problema que se hay, pues, más que todo, también el desempleo, que no se genera casi oportunidades, hace que Hace que la pobreza escale. exacto, hace que la pobreza escale y pues nosotros, como tal es sí, la población, que la población como tal, pues no nos veamos beneficiados y el país tampoco, porque pues con más gente que nos ayude trabajando o produciendo, también apoyando el comercio local, hace que pues el país ya fluya mejor. Y si un país fluye mejor, pues con las mejores decisiones que los pueda tomar los mandatarios y un país que va influyendo mejor y escalando con la gente trabajando, apoyando su comercio local
dando más subsidios a la gente más vulnerable y haciendo que este pueblo escale para que sea más funcional, hace que el país prospere mejor y tenga mejores oportunidades tanto en exportación, con otros países, hace que tenga tenga mucha más demanda este país en cuanto a muchos campos, ya sea laboral, entre otros. Lo cual, pues, tristemente, es una realidad que no se vive, pues es un planteamiento el cual el gobierno no ha ayudado mucho. Pues sí, perdón si te interrumpo. Tienes razón. No, cuando tocas la temática de los subsidios acá en Colombia, nos hablamos del tema de subsidios, de cuando el Estado le da el dinero a las personas, pero no es un dinero el cual le llega a usted. Bueno, en algunos casos sí llega, pero más que todo el dinero llega en el dinero, en físico, el billete. Pero entonces muchas veces esas familias lo que hacen es que con ese dinero no lo utilizan para lo que deberían. Ese Claro. dinero se pierde. Y lo único que hacemos es que al darle dinero entonces, aparte de que, bueno, sí, la casa de las coronas, cuando daba las monedas, los subsidios allá en Inglaterra, estaba hablando de la finalización del siglo XIX, inicio del siglo XX. Pero entonces lo que decimos es que esas casas de monedas, esas monedas no funcionaban. O sea, intentan dar un apoyo, pero si hablamos crudamente no funcionan, eso no funciona. Lo único que hacemos es seguir generalizando de que si somos pobres vamos a empezar a recibir ayuda, Claro. ayuda del Estado. Y lo que hace es que nos volvamos más, ¿cómo puede ser el término? Más flojos. Más, sí, más cómodos, más Más cómodos, si acomodados. empezamos a sentirnos cómodos con lo poco que nos llegan, entonces el trabajo, bueno, que hacemos un poco, pero igual sabemos que el Estado nos va a dar plata, y Ujú. entonces si empezamos a tocar los temas de subsidios, los subsidios que aparte te dan por el hecho de tener hijos. Claro. Tienes un hijo y logras demostrar al Estado que estás en vulnerabilidad, él te va a dar cierta cantidad de plata. O Claro. incluso hablando de detalles fijos, $500,000, incluso llegando a ser un salario mínimo por tener Ujú. los hijos. Entonces, lo que intento llegar yo es que, entonces al yo tener más hijos, al ser yo una persona en estado de pobreza, incluso pobreza extrema, que yo tengo hijos por la falta de poca educación sexual también, que el Estado no me brindó, o también por la falta de educación que tengo, que me brindaron mis padres, lo que hago es que al tener muchos hijos, entonces yo me siento cómodo porque el Estado me va a estar pagando. Claro. El Estado me va a estar dando dinero por simplemente por estar criando. Ujú. Y entonces los muchachos que reciben ese dinero, por ese dinero lo empiezo a utilizar, mejor dicho, yo, o sea, no se tiene control tampoco de lo que Claro. se está dando a las personas. Por ejemplo, tomemos el caso de, no hablando muy lejos, acaso acá de Venezuela. Sí. A esas personas se les daba su dinero. Si se sentían muy cómodas, vivían del Estado. Ujú. ¿Y que terminó el día en el que el Estado quebró? El día en el que, bueno, quebró, el día en que el Estado no pudo empezar a pagar a todos los mismos que se le pagaba antes. ¿Qué pasó? La gente pobre empezó a estar más pobre, empezó a haber mucha más desigualdad, porque la gente se estaba acomodando con algo que tarde o temprano iba a dejar de existir. Claro. Y no ocurrió, dejó de existir, se empezó a ciertas personas a dejar de pagarse subsidios mínimos, y lo que terminó es que, en que la gente en descontentos, la pobreza sigue siendo más, la gente pobre sigue siendo más pobre, lo que hizo que obviamente estos subsidios sirvieran para, siendo vulgarmente, para ni mierda, para nada. Claro. Entonces, si tocamos, perdón lo que le acabo de decir la palabra, pero entonces, si seguimos hablando del tema acá en Colombia, esos subsidios, o bueno, en la pobreza en general, los subsidios, siendo crudo, ayudan, pero en parte hacen que las personas se sientan más cómodas estando pobres y recibiendo dinero del Estado a intentar superarse. Bueno, hay gente que se supera, como Claro. usted me está diciendo, hay gente que intenta salir adelante, gente que se motiva, pero seamos honestos, somos personas, somos colombianos, somos personas que a veces con poco nos sentimos cómodos, que no pensamos nada, entonces al recibir ese dinero, ¿qué? Dijimos, no quiero nada, no va a pasar nada, así que con eso me siento cómodo, estoy bien. Ujú. Y ahí que termina generando ¿qué? Más pobreza, que a personas sean cada vez más flojas y a la vez se terminen complaciendo con nada. Entonces, claro, sí, ese problema también es algo arraigado a los subsidios, porque pues claro, como dijo, que la gente no lo intenta, Exacto. simplemente se queda con lo que le dan, porque pues pese a que es una ayuda mínima, pero sirve, porque un poquito de ayuda sirve, hace que la gente no trate de, sí, de ver más allá de lo que es el subsidio, porque por ejemplo, como usted dijo, si yo tengo más hijos y el Estado a mí me va a pagar Criar. por la cantidad de hijos que tengo, por ser alguien vulnerable y cabeza de hogar, entonces, claro, entre comillas me puede beneficiar,
Pero si estamos hablando a un futuro de, digamos, de la crianza, pues los niños también van a tener que estudiar, Exacto, van pero a tener entonces, su educación, más sin embargo, si prosperamos más allá a una educación superior, no va a seguir prosperando. Entonces, es lo mejor, es una ayuda, hacerle seguimiento a esto, porque realmente eso se necesita un seguimiento para que no se malgaste en vano, porque es plata del Estado ex- y no se malgaste en vano. exacto, exacto. Perdón En- si te interrumpo, pero es sí. ahí donde quería llegar yo y estás llegando al caso. Lo que pasa es que, como te dije antes, no se tiene control de estos dineros. Entonces, ¿cómo aseguro que yo le di la plata físicamente a esa persona? O a través de algún banco, bueno, X o Y, le doy el dinero a esa persona. ¿Cómo es de que esa persona la va a utilizar en esos niños? Ujú. Obviamente están lo del trabajo, el trabajadores sociales, entidades que colaboran en ver si los niños están, pero muchas veces lo que pasa es que las personas cesan de educación, Claro. cesan de información, y lo que hace es que ese dinero también se utiliza siendo malgastado y que esos muchachos terminen cayendo en los vicios, que es otro problema aún más grande acá en Colombia, el tema de los vicios, que lo que hace es que los jóvenes cada día se dan más a estos y por la falta del control que se le tiene o la falta de educación que se les da o simplemente por el hecho de la rebeldía tomamos de estos, lo que hacen es que se generan más problemáticas. Y entonces abarcando problemáticas sociales que la pobreza, de la misma pobreza, siendo el pilar de muchas más asaltos. Bueno, los mismos asaltos en general, los robos, Claro. la delincuencia, las drogas. Entonces es una problemática muy grande. Como yo como trabajador social, bueno, que estoy estudiando trabajo social, tenemos un fin que es ayudar a estas personas, pero yo no, solo por mi cuenta, no puedo hacer todo ese trabajo. Yo soy un mediador de esto. Yo voy a estar atento, intentando darme un apoyo no solo social, sino también psicológico, un acompañamiento a estas personas. Pero cuando te comentaba, el Estado no tiene control y el Estado desaparece, se borra automáticamente del mapa y nomás creen que dando sus pequeños apoyos todo se soluciona. Ujú. Pero no, el Estado también, el Estado colombiano ha ignorado mucho por durante mucho tiempo la pobreza en general, la ha ignorado completamente, se han dedicado en otras ramas, en otros ámbitos, pero entonces la pobreza se intenta buscar ayudas, porque no solo es que estoy diciendo yo que es el Estado, entonces me ignoró el Estado, me olvidó el Estado, que todo el tiempo el Estado nos olvidó y que por eso es que hay pobreza acá en Colombia. No, el Estado ha estado, el Estado se presenta, pero con esa capacidad porque el Estado puede hacerlo. Si quiere acabar con la pobreza, se pueden tomar campañas, podemos utilizar países del primer mundo, Finlandia, Suecia, que a través de campañas se puede hacer un cambio social, sin necesidad de estar utilizando tantos dineros. El dinero obviamente se utiliza de por medio, porque nosotros no vivimos del aire, no vivimos del agua. Pero estas personas, volviendo al tema, estas personas se compensan con nada y el Estado les está regalando las cosas. Que son feo, el Estado les regala las cosas. Obviamente, sí, los subsidios pueden servir, pero que se tenga un buen seguimiento, que se sigan a esas personas, que tenga un buen seguimiento, que esos dinero se esté utilizando en cosas que se deben, cosas necesarias, y no más gastándose en otras cosas. Porque, acá tocando el tema de mismos subsidios, hay personas que no están en estado de pobreza, no Ujú. están en estado de pobreza extrema, en estado de habitante de calle, nada de eso, y aún así reciben subsidios. Están ganando de sus sueldos de 3 millones, 2 millones a salarios fijos, y Ujú. igualmente siguen recibiendo subsidios del Estado. Entonces, ¿a qué estamos? Entonces, todo el mundo puede ir allá a las casas del CISBEN, a las entidades y decir que yo soy pobre, entonces porque yo soy pobre necesito esto, esto y esto, y llevando pruebas falsas y patrimonio falso y todo eso, puede mostrar que yo también. Entonces, no, lo que es un poco de recocha de lo que hay entre el Estado y las Claro. personas, una recocha, y lo que hacemos es idealizar y generalizar el tema de que la pobreza está bien porque el Estado nos va a pagar, entonces nadie quiere ayudar con nada, pero igualmente cuando salimos a la calle, aunque no quiera que nos afecta, encontramos habitantes de calle, personas con desnutrición que están ahí, que tienen una problemática que realmente necesitan ayuda, tienen un problema que realmente necesitan ser escuchados o ayudados, pero igualmente las personas no hacemos nada, al final y al cabo no hacemos nada, Ujú. nos quejamos, damos nuestro sentido pésame, pero de palabras no viven las personas. Sí, eso es correcto. Y el Estado también ha estado, el Estado aunque hace lo que puede, si no generalizamos una cultura a las personas y aparte el Estado se brinda realmente como debería, nunca vamos a generar un cambio, va a seguir estando ahí, la pobreza va a estar ahí. Los países de primer mundo tienen pobreza Claro. y son de primer mundo, Sí. pero entonces como yo no puedo llegar tampoco a decir que Colombia debe estar esto y esto, porque yo no sé. Ujú.
La pobreza no solo es el término de una persona pobre, también la pobreza está en otras ramas, pobreza mental, pobreza educacional, porque no solo el pobre es pobre porque simplemente no tiene dinero, el pobre es pobre porque tiene algún problema, no recibió educación, sus pensamientos son totalmente diferentes porque cada persona es diferente, cada Claro. humano es diferente. Ujú. Pero entonces, lo que quería llegar era que para poder acabar con la pobreza y generalizar un cambio social ante la pobreza, todos nosotros necesitamos tomar un cambio, aportar un poco de nosotros. Porque al final y al cabo lo que estamos haciendo es abusando de esos mismos recursos, mismos subsidios, y el Estado también ignorando por nuestras partes, y nosotros al final no hacemos nada. Y que hacemos que la pobreza siga habiendo, Exacto. siga ocurriendo la pobreza en el país. Y entonces, eso es lo que ocurrió en Colombia durante mucho tiempo. Aparte de no solo hablamos de la pobreza, porque la pobreza acá en Colombia también recuerda que también viene el conflicto armado, porque el conflicto armado en Colombia ha generalizado Claro. las problemáticas de las personas que son desplazadas forzadamente y que llegan a nuevas zonas y el Estado, nada, se olvida de ellos completamente. Son como personas que son borradas del mapa, borradas del sistema, no existen. Y lo que hace es que esas personas con su familia termina ocurriendo que al final estas personas no reciban apoyo del Estado. Y al no recibir apoyo del Estado, lo que hace es generalizar más pobreza. Y al terminar esto, lo que ocurre es que terminan ocurriendo los subsidios, y los subsidios terminan siendo prestados para personas que no lo necesitan, o estas terminan recibiéndolo y dándole mal uso de estos. Exacto. Entonces, pues claro, como va esto arraigado con muchas más problemáticas, entonces pues la pobreza como pilar en fundamento entre todas las problemáticas que se hay en Colombia, más que todo pues por la violencia, que también es una de las principales, hace que no se prospere y no se beneficie en nada. Más sin embargo, se afecta prácticamente la mayor parte como la economía, y más si es el conflicto armado, las disidencias, entre otros, que afectan también el campo. Nuestros cultivos también hacen que nuestra economía se afecte mucho más, sabiendo que Colombia se puede autosustentar pues fácilmente con lo que ellos mismos proveen, pero pues porque prácticamente nosotros nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces, Sí, ahí estás diciendo, no solo, ya no estamos de pronto abriendo un poco del tema, pero sí, por ende motivo es que tiene toda la razón, no solo aparte del conflicto, de que la pobreza viene arraigada de la pobreza mental, y también viene arraigada de que nosotros y el Estado apoyamos eso indirectamente, aunque sintamos pesar, estamos apoyando indirectamente la violencia en el país, más las drogas, los problemas de drogas, problemas de disidencias, conflicto, paramilitarismo, todo llega al final a encerrar en una caja, donde al final termina que hablamos mucho y no hacemos poco. eso es verdad. Pero bueno, al final la mejor forma de yo como persona, tú como persona, incluso si seas, aunque no, yo no sea, aunque sea o no sea trabajador social, aunque sea o no sea que esté estudiando trabajo social, podemos generar un cambio en las vidas de las personas. No es que yo te esté diciendo que tengamos que ir a darles dinero, a darles comida, a darles apoyo, porque eso ya es muy diferente, es un apoyo diferente, es una ayuda, más un cambio no se está presentando con esa ayuda, porque yo pudiera ayudarle a darle dinero a esa persona, la estoy ayudando en ese momento, pero ¿qué? Cuando se le acabe la comida, ¿qué? Cuando se le acabe la plata, ¿qué? Va a recurrir al robo, a la violencia, o simplemente va a sufrir cada día. Pero es que también la pobreza no solamente se encierra en económico, en un estado social que no que genera que sí que es deprobable y mal visto. La pobreza también se viene en la educación. Creo, en opinión mía, una buena educación hace que un país fluya mejor. Una buena educación es, creo que, el pilar de que un país prospere también. Porque viéndolo así, más allá de los valores que se inculcan, religiones entre otros, hacen que pues nuestro pensamiento vaya más allá de lo que estar bien acomodado, sino que simplemente tratar de elevarnos como persona y prosperar. O sea, generar un cambio, como dijo, generar un cambio y ayudar más a contribuir al país, y pues generando ciertos tipos de campañas para que también gente con poca educación por lo menos trate de avanzar más. Bueno, me alegró mucho hablar con usted, señor Steven. Realmente, la problemática
la pobreza, no podremos solamente regarlo en estos 20 minutos o menos que tuvimos de charla, porque es un tema muy extenso, un tema muy complicado, un tema que abarca muchas cosas. Nosotros nomás estamos dando un punto de vista sobre este tema, Claro. poder ver la forma de hacer un cambio, poder idealizar una idea, pero entonces, sí, no solo la pobreza requiere ayudar, sino también requiere que el Estado dé su intervención, el Estado de una educación, no solo una educación de finanzas, no, una educación donde estos entiendan que o sea, con poco vivimos bien. Necesitamos Exacto. realmente seguir progresando como personas, porque si al final todos progresamos y pensamos en seguir adelante, en superarnos, terminamos siendo no solo mejores ciudadanos, sino mejores personas, mejores humanos. Me alegró mucho tener esta conversación. Realmente es un tema bastante extenso, pero entonces la conclusión que damos es que los subsidios pueden ser buenos. Desde siempre han existido, de Inglaterra, por allá, siglo XX, final, comienzo del siglo XX, como te dije. Claro. Pueden ser buenos, Sí. pues necesitan darse un control. El Estado necesita darle el Estado colombiano necesita darle un control, porque hay muchas personas que toman eso de recocha. Claro. Y al tomarlo de recocha, abusan de los servicios que le están realmente suministrando para alguien que lo necesita. Me alegró mucho hablar con usted. Problemática, como le comenté, sigue siendo un tema bastante extenso. Me alegro poder tocar este tema y al final, ¿tú piensas que la pobreza algún día podría acabar en Colombia? Sí, realmente me parece algo que sí va a poder solucionarse en futuro, pero ya con un gobierno que tenga Mejor mejores, establecido. claro, muy mejor, demasiado establecido, cosas buenas y que prácticamente ayuden a todos y no simplemente a la oligarquía, sino que a todo Colombia en general, sin exceptuar a nadie, absolutamente a nadie. Me alegro mucho. Y este ha sido nuestro podcast hablando sobre la pobreza en Colombia. Muchas gracias. Que pasen bonita noche.